entonces, cuando yo me salgo, me dice que sí sabía del grupo o lo que era. Me dice, ¿qué te pasó? Y me dice, le digo, es que vi a una señora y me estaba diciendo muchas cosas y el problema es que las tengo que decir porque estaba muy desesperada. Y me dice, oh, sí, es que la mamá de mi amigo se murió. Pero era algo que necesitaba saber lo más natural posible. Y sí, ya después, como a los 6 meses, la volví a ver. Ya estaba conociendo a la otra persona. Y bueno, la idea de esta otra bruja con la que ella había asistido era venderle el ritual del amor, ¿no? A saber realmente la voluntad de mi papá. Le dije, tienes que tener mucho cuidado porque a veces su última voluntad no es lo que tú crees o lo que tú quieres o lo que te conviene. Tú estás seguro y yo todavía como que mareándole. Y me decía, no, es que sí quiero saber. Y le dije, ok, entonces déjale todo a tu hermana. TV Monterrey Studio. Network Solution del Norte. Tacos El Amigo. All Week, insumos para cafetería. El Yuque Coffee Time. Tostaditos La Elotera. Licenciado Marcial Herrera y familia. Magno Food Service. Al Dental, armonización dentofacial. Bienes raíces Cadereyta. CAFA, Centro y Escuela Holístico. Y Holy Coffee presentan. Bienvenidos a Misterios Paranormales, el proyecto liderado por Alex González y Facundo Ríos, dos visionarios en sus áreas que se unen para explorar lo inexplicable con rigor, pasión y una visión única. Con más de 19 años de experiencia, Alex González, licenciado en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, lidera cada investigación con un enfoque metodológico único. Desde el año 2005, ha explorado algunos de los lugares más enigmáticos de Nuevo León, como la Casa de Aramberri, el Penal del Topo Chico y el Parque Fundidora. Nos aseguramos de trabajar dentro de la legalidad y el orden y garantizar investigaciones seguras y profesionales. Complementando este proyecto está Facundo Ríos, especialista holístico con más de 8 años de experiencia, quien aporta una visión energética y espiritual invaluable, con formación en tarot, reiki, numerología, biodecodificación y cábala. Facundo nos ayuda a explorar dimensiones más allá de lo físico, sin caer en prácticas irresponsables o peligrosas. En Misterios Paranormales no buscamos sensacionalismo ni incitar acciones riesgosas. Buscamos comprender lo desconocido con respeto, ética y pasión, llevando al público historias reales, investigaciones profundas y descubrimientos que desafían la lógica. Bienvenido a Misterios Paranormales, porque lo inexplicable merece ser contado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa más de Misterios Paranormales. Hoy es lunes de invitado y pues tenemos una gran invitada y aparte muy buena amiga desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que comparte ese gusto por el tema paranormal. Pero antes de darle la bienvenida, le quiero dar la bienvenida aquí al buen amigo y compañero Facundo Ríos. ¿Qué onda, Facu? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches también para ti. Amigos, hoy tenemos un mantel muy especial. No es el mantel que tenemos todos los lunes. El día de hoy es especialito, porque ahora sí que como que compartimos de este lado de la mesa una cercanía muy especial en este sentido. El gusto por lo paranormal, el gusto por las cosas ocultas, el gusto por las energías, el gusto por meterse en lo que a uno no le interesa, pero qué rico es meterse donde no nos llaman, ¿verdad? Así es que definitivamente hoy, en lo personal, me siento muy halagado de tener una persona, ya me han platicado un poco de ella, tan capaz, tan representante y sobre todo, que maneja la verdad, así como nosotros lo manejamos para ustedes en nuestros programas. Ella también maneja la verdad en cada palabra que da. Y pues bueno, y más de tierras tapatías, no, de las tortas ahogadas y demás. ¿Cuánto nos mandan a decir el recado desde que vengan por mí? Así es que hoy la tenemos virtual, pero quizás pronto la tengamos en persona, pero por lo pronto le damos la bienvenida a
Aidena, conocida ahí en redes sociales como Aidena Paranormal. Aide, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Bienvenida. muchas gracias por invitarme, de verdad para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes y más porque esta es una primera impresión para mí, yo lo he comentado antes, para mí la primera impresión es súper importante, entonces muchas gracias por invitarme a su programa. Mario, pues sabemos que traes muchas actividades y pues agradecemos el que nos hayas brindado este espacio y pues vaya, para la gente que no tiene el gusto de conocer a Aide, ¿cómo puedes describir a Aide? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su fuerte? ¿Qué le gusta? ¿Cómo llegaste a este tema? Pues ahora sí, compártenos un poquito de tu trayectoria y tu experiencia para conocer un poquito más de Aidena. Alex y Facundo. Y la verdad es que me llena de satisfacción estar con personas como ustedes porque sé que lo van a entender un poquito. Yo en mi vida, pues para mí yo soy una persona normal, ¿no? Ahorita estoy por cumplir 25 años, entonces en mi vida yo estoy normal, pero la gente me ubica como que soy tarotista y medium, porque eso es a lo que me dedico actualmente. Después de mucha resistencia de mi parte, la verdad es que yo no quería. Tengo que ser muy honesta, yo no quería hacer estas cosas. En la vida me imaginé hacerlo, pero pues llegó la oportunidad y aquí estoy ahorita. Me dedico a leer las cartas, también hago sesiones de numerología, ahorita estoy aprendiendo sobre conocimiento maya, pero la gente me busca principalmente para poder hacer contacto con los muertos. Bastante interesante la dedicación que le estás dando al tema, porque pues como bien comentas es un tema que no es fácil y lo principal o lo más común es lo que acaba de decir, esa negación de que oye, pues yo no quiero tener esta experiencia, yo no quiero comunicarme con alguien que no conozco, que es algo que me va a transmitir o que me va a compartir algún mensaje que pues aunque yo no sea el que lo esté viviendo, de alguna manera pues te deja esa sensación pues, de dolor, de frustración, de desesperación, que no es nada grato, pero a la vez lo que sí se vuelve grato es cuando compartes un mensaje a esa persona que de alguna manera u otra lo está esperando. Sí, totalmente. Yo he visto que a veces en la vida de las personas cuando atraviesan una sesión de mediumnidad, no nada más conmigo, con cualquier persona que les ayude con eso, es un antes y un después en su vida, porque algo que noto mucho en las sesiones y que me he dado cuenta a lo largo de este tiempo que he trabajado en esto, es que mucha gente tristemente no se alcanza a despedir y se quedan con muchas cosas que tienen que decir, incluso los muertos también se quedan con muchas cosas que tienen que decir y vaya que ser ese canal, ahorita ya lo veo como un gran honor, digo, al principio no lo entendía, yo pensaba, ¿por qué de tantas personas que hay en el mundo, por qué me tenía que tocar a mí? Pero poco a poco lo voy entendiendo y es un honor ahora para mí poder hacer este contacto con los muertos. ¿Cuánto tiempo tienes ya desarrollando este don o de alguna manera pues compartiéndolo con la gente? Porque me imagino, y tú nos podrías confirmar, en un principio pues eran más cuestiones personales, no tanto ajenas, pero es como que, ¿cómo le diste esa bienvenida o esa apertura a decir, oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que tengo este don. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Y cuál fue, por ejemplo, tu primera experiencia con este don? Sí, bueno, más bien yo me di cuenta que no era normal. Eso fue lo que empecé a entender, que esto no era normal, que no todas las personas lo tenían, que no todas las personas lo podían hacer. Y mis primeras experiencias, pues fue amanecer desde muy chiquita arañada de la espalda, ¿no? Y entonces mi mamá, que es Yadi Reina, que ella tiene también más tiempo dedicándose a esto, tuvo que tomar medidas y también tuvo que estudiar mucho para poder explicarme qué era lo que me pasaba, porque a mí al principio me daba mucho miedo. Entonces mi mamá, cuando yo era una niña de 3, 4 años, trató de irme explicando poco a poco
que no pasaba nada, que ella me cuidaba, y entonces yo crecí viendo esto normal. Ya cuando yo estaba en la primaria y secundaria, en esa transición de etapas, yo me empiezo a dar cuenta que mis compañeros no veían lo mismo que yo. Y empiezo a decir, no, entonces no todos vemos lo mismo. Y es ahí cuando me entra como una crisis muy fea y yo trato de ocultarme incluso a mí misma el hecho de que yo nací con estas cosas, ¿no? Entonces yo seguí mi vida normal, traté de hacer mi vida lo más normal que pude hasta que hubo un punto donde me avisan, ya hablando en temas psíquicos, la fecha de muerte de mi abuelita. Mi abuelita es una de las personas que yo más amé. Y entonces me empiezan a decir que ella va a morir en noviembre. Y yo, en un acto de negación, de no puede ser, yo no tengo esto, estoy escuchando de más, es que esto no puede ser, pues no me alcanzó a despedir de ella y se muere. O sea, sí se murió. Yo ingenuamente pensaba que es que si no me despedía yo de ella, pues no se iba a morir. Y se muere. Y entonces es allí cuando empiezo a aceptar un poco más que tengo esto, aunque no me gusta, pero igual lo sigo negando públicamente, ¿no? Como que socialmente yo decía, no, ni siquiera tocaba el tema, aunque mi mamá se dedicara a esto. Y no es hasta que sale un podcast donde yo participé y les hablo más o menos de lo que veo y de lo que siento, cuando todo explota y la gente comienza a buscarme para que hable con sus familiares, para que les lea las cartas. Y fue un colapso para mí, porque yo no hacía esto. Imagínate que yo me dedicaba al arte. Yo no, o sea, ni cerca. Entonces, cuando me empiezan a llamar y que la gente empieza a ver que da resultado y que las lecturas sí se hacen verdad y que vienen sus muertos y les pasamos mensajes, se viene una avalancha de gente a pedirme lo mismo y es ahí cuando yo inicio a trabajar en esto. Qué rico. Digo, qué rico porque todos los que hemos pasado por ahí, todo lo que hemos pasado por esa etapa en la que incluso hasta llegas a confundir la realidad con lo irreal, con lo trascendentado, llegas a un momento en el que te cuestionas a ti mismo, bueno, estoy loco o estoy cuerdo o de qué se trata, te quedas solo, sí, te quedas solo por completo. Nadie te sigue, todos te sacan la vuelta, todos te miran como el bicho raro de 2 pies, pero es raro a fin de cuentas. Pero poco a poco vas encontrando y vas fabricando tu muerte instintiva para el despertar al que estás dedicado. El tuyo fue el de tu abuelita, me imagino. Sí, bueno, ahí todavía estaba en etapa de negación. Muere y la vida me da un trancazo con que, bueno, ya te habíamos avisado que se iba a morir. Ya no fue así, no fue nuestro problema si no te despediste y se me queda un trauma horrible. Pero mi despertar fue cuando yo empecé a ver la cantidad de gente que me buscaba para yo hacer esto y yo en negación hasta que dije, bueno, está bien ya. Y hice un trato, digo, esto no lo he comentado nunca en episodios anteriores que he grabado con otras personas, pero yo hice un trato y yo les dije a estos seres, yo paso tu mensaje y tú me dejas en paz. Y entonces para mí fue como un alivio, porque, digo, no soy como 100% normal como toda la gente, pero ya descanso y ya no me voy a dormir con la angustia. Y ahora estoy trabajando en esto. De hecho, de alguna manera, ellos no te dejan de la mano. No. Sí, no te dejan. Y precisamente coincidimos en que, bueno, pues echas el tarot y le metes la numerología, le metes la mediumidad y le metes otras disciplinas y vas conformando una respuesta más completa en cualquiera de las 3 consultas, 4 consultas que te hagan. Sí, entonces ya bueno, tú ya perteneces a la nueva era de los terapeutas, ¿no? Que ahora combinamos diferentes disciplinas para dar una sola respuesta. Pero también nos obliga, y lo digo desde el punto de vista que nos ocupa en este caso a ti y a mí, del tarot, de la numerología, la mediumidad, en que tenemos que estarnos actualizando constantemente. Ya no es el de que ya tengo el don y ya lo trabajo y ya me olvido de todo. No, al contrario, te tienes que estar actualizando constantemente. Y libro tras libro, tras libro, tras libro, tras libro. Y no paras.
Y no paras ya en esto. Sí, claro. Sobre todo por un tema de cuidar a la gente lo más que se pueda. Yo creo que esa es como mi inspiración para seguirme capacitando, porque si no, no tengo las herramientas necesarias para yo atender a otra persona. Y luego atiendo gente como de muchos países, entonces más aún cuidado que no estoy ahí con ellos físicamente y que donde les pase algo, pues no, es peligroso. Entonces tengo que estarme capacitando. Sí, sí, yo te entiendo, Facundo. La empatía, porque a pesar de que no es una experiencia, ahora sí que en carne propia, pues sí, estás compartiendo un mensaje que muy comúnmente va a ser de alguna manera doloroso y tienes que tener ese tacto de poder manejar la información de la mejor manera para que realmente sea un descansar de la persona que recibe el mensaje y no un martirio. Y deja Sí, tú, y y deja tú, no es nada más eso, el que tú cómo estás. Sí. ¿Cómo O sea, estás que no tú? te quedes con Te eso. puede estar llevando el tren con o sin pasajeros, claro. pero tú tienes que estar bien. Sí. Tú tienes que estar bien. Sí. Y nadie te pregunta, oye, ¿estás bien? No, Sigue solo, sí, sí. no sigue solo. Sigue solo Ujú. desarrollando este trabajo. Ay. Pero es muy satisfactorio. Sí, me reconcilié mucho con el tema de mi soledad para yo poder seguir avanzando, porque en este intento de tener más gente a mi lado, yo no me daba cuenta que no me permitía a mí experimentar la soledad al grado de tener más apertura todavía. Entonces, sí, algo que sucede mucho en mi trabajo es que si yo no estoy bien, yo ya humana, como mi vida personal y todo esto, no rindo para la otra gente. Entonces, el nivel de conciencia que tengo que intentar mantener es desgastante a veces. Es lo más cansado, de hecho. Sí. Compaginar las dos banderas o las dos caras a la hora de estar trabajando. Sí. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando vamos a investigación o cosas así, que tienes que estar cuidando a todo el equipo que va a la investigación y hay necios y hay que no hacen caso y cosas así. Y luego hay broncas. Llevas en la casa las broncas y llevas en el trabajo las broncas y todavía llegas a cuidar a todo el mundo y luego todavía contactar y es difícil, es difícil. Es pesado. Es pesado. Es pesado. Es pesado. No, y no solo llevas las broncas a la casa, ahora cuando llevas al muerto a la casa, ahí es más pesado. Pesado todavía. Bueno, pero hay que protegerse. Hay que protegerse y Sí, cortar sí. al salir de los lugares. Hay que cortar, Claro. definitivamente. Eso es algo que siempre debemos tener presente. Pero la satisfacción a fin de cuentas es grandísima, porque de repente vas en la calle, oye, gracias, o oye, tú eres el fulanito de tal o sutanito de tal, y te sientes bien. Sí. Hasta eso, nos conformamos con eso. ¿O Pues no? es que de alguna manera es gratificante porque pues sabes que lo que esté llegando a fin de cuentas de alguna manera te hacen ver qué es lo que necesitan y es como que relajante de alguna manera y eso te lo transmiten a ti porque pues a fin de cuentas como la palabra lo dice, tú eres el medio para poder concretar algo que no se cerró. Sí, por eso ahora lo veo como un honor el trabajar aquí, pero sigue siendo, tiene sus complicaciones como cualquier trabajo y sobre todo el transmitir un mensaje que a lo mejor la otra persona ni siquiera quiere escuchar y le tienes que decir porque no te van a dejar en paz y porque lo tiene que escuchar. Eso a mí, no, es de mis mayores retos. Es que en este trabajo no estás para decirle a la gente lo que quiere oír, como Exacto. tantos venden en las redes. No, estamos aquí para que la gente escuche lo que tiene que oír, Sí, porque eso es lo que los va a hacer lo que evolucionar. necesita, no lo que quiere. No, lo Que son que cosas debes muy oír, lo diferentes. que necesitas, escuchar para evolucionar. Porque si no, Sí. flaco favor hacemos.
Pasa algo muy curioso que me he dado cuenta entre las personas que consulto, y es que cuando yo abro como mi espacio para poder percibir la información, de repente veo información y automáticamente me llega el mensaje de no le digas porque no tiene que saberlo todavía. Y, ay, Dios santo, o sea, entro en un choque le tengo que decir, pero me están ordenando que no le diga, pues no le digo. No le digo ni modo. ¿Sí o no? O sea, sí Sí, lo tienes que decir, pero no es el sí, momento ideal para que lo hagas. O simplemente no estás consultando, Ay. pero estás en algún lugar en el que tienes que decirlo. también, Y también. ahí sí te pones tú a pensar, ¿cómo le hago? Y ¿Cómo le hago? Sí. en este tipo En, de... No, sí, adelante, adelante. en algún momento, digo, dando de ejemplo este tema, me pasó que a mí me presentaron unos amigos y uno de ellos nos invita a su casa para tomar un refresco, unas botanas. Yo no conocía su casa. Entonces, cuando vamos todos, había una sola persona del grupo que sabía lo que yo era y lo que a mí me pasaba, porque todavía de repente socialmente lo oculto. Pero esta persona sabía lo que yo era. Y entonces entramos a la casa, y cuando entramos a la casa, yo me paro en seco, era la entrada y luego la sala. Yo me paro en seco y empiezo como a hiperventilar y trato de relajarme porque yo no quería que el grupo se diera cuenta de lo que me estaba pasando. Entonces yo intento relajarme, pero yo veía claramente a una mujer parada a un lado del sillón. Y entonces la mujer empieza a darme los mensajes de que dile a mi hijo que me perdone porque me fui, porque no lo cuidé, porque no estuve en sus etapas más importantes, y dile a mi marido que yo sé cuántas veces me engañó. Y bueno, empieza, ¿no? Y empieza esta mujer, y yo estaba al borde del colapso porque no sabía cómo salirme de la casa. Entonces, cuando yo me salgo, me dice que sí sabía del grupo lo que era. Me dice, ¿qué te pasó? Y me dice, le digo, es que vi a una señora y me estaba diciendo muchas cosas, y el problema es que las tengo que decir porque estaba muy desesperada. Y me dice, oh, sí, es que la mamá de mi amigo se murió. Y yo, ¿y cómo no se te ocurre decirme para no entrar y no armar esto? Porque ahora me sentía en la obligación de decirle al muchacho. Y es una bronca estas situaciones. Es un problema, sí, sí, definitivamente. Te entiendo perfectamente. Sí, sí, es un problemón. Pero bueno, ahí es donde tienes que empezar con los temas de la fidelidad o los temas de mamá e hijo, papá e hija, cosas así, ¿no? Sí. Y ahí poco a poco te vas metiendo hasta que estás dando el mensaje sin saber. O sea, a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, que les pedimos a las entidades que manden un mensaje y termino dando el mensaje yo con las personas. Claro. Por favor. Se viene concretando. Sí, a fin de cuentas se viene entregando el mensaje. Pero qué padre, porque a fin de cuentas eres partícipe de una nueva etapa. Sí, entonces Claro. esa nueva etapa viene y te incita también a ti, que es lo que yo les digo a mis alumnos también, de que siempre que den una consulta o tengan que decir algo, tengan que abrirse en algo, véanlo para ustedes mismos también, qué les están diciendo a ustedes, porque la satisfacción es para uno también, en ese sentido. Ya descansó el alma de la persona, ¿yo en qué forma descanso? ¿Sí? Siempre es Eso. para un lado y para otro. Sí, totalmente. Es un tema bastante complejo que yo creo que lo más difícil es que para alguien ajeno tiene que existir la empatía por parte del medium, pero no existe la empatía por parte del tercero. Entonces eso creo que todavía lo vuelve más complicado. Lo vuelve más complicado porque, oye, pues si de por sí estoy lidiando con este don, para poder manejarlo, sobrellevarlo, y luego todavía resulta que
que aparte de esto... se cortó. Sí. ¿Se congeló? Sí. Sí, yo como que estaba entrando la llamada. Como una llamada. Estaba reconectando. Ya. Ya reconectamos. Ahí, pues vaya, fallitas técnicas, es normal. Te comentaba ahí de que todavía lo más complicado es eso, que uno, que es el que está batallando con el don, tiene que lidiar, aparte de con el don, el saber cómo transmitirlo o cómo compartirlo, pero aparte con el tercero, que generalmente ni siquiera está involucrado con el mensaje, pero sí con juzgar qué es lo que estás haciendo. ¿Alex? Sí, ahí ya te escucho. Sí, yo también. Se volvió a cortar, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, nuevamente. A ver. Ok. Vamos a ver que se estabilice porque ahorita casi luego te volviste a congelar. Ahí sí, ahí está bien. Acá te marca ya bien. ¿También va, Peter? Ok. Sí, te comentaba que básicamente, pues ese es doble complicación. Complicación en cuanto a saber manejar el don y otra complicación con el tercero, que generalmente, cuando se comparte el mensaje siempre existe la posibilidad de que haya alguien que es ajeno al mensaje, pero resulta que te termina juzgando por lo que estás haciendo. Me ha pasado muchas veces, o consultas donde se enojan conmigo, y poco a poco aprendí a lidiar con el enojo del otro, entender que ni siquiera se está enojando conmigo, se está enojando con el mensaje que no le gusta. Y eso, con el dolor, claro, y trato de en mis sesiones ser como lo más suavecita que se pueda, pero yo soy muy consciente de que hay mensajes que se tienen que dar tal cual, sin adornos, sin nada, es tal cual, porque si se lo adorna un poquito, ya no lo va a entender. Nada más en cuestiones de muertes, de enfermedades, de cosas como muy negativas o de pérdidas económicas muy grandes, aquí es donde entra mi necesidad como humana de ser empática y de que no se enoje conmigo, ¿no? Con lo que en realidad tiene que saber, y al final yo tuve que aprender a separarlo y decir, pues me estás pagando para decirte lo que es, y aunque te enojes conmigo, prefiero eso a no decirte las cosas como eran y que termines más confundido o más confundida. Sí, no, y a fin de cuentas, pues estás manejando ahora sí que la situación de una manera objetiva. No es como que te voy a decir lo que quieres escuchar, porque a fin de cuentas mi finalidad no es esa. Mi finalidad es poderte compartir lo que realmente necesitas oír, porque para eso fue lo que viniste. O sea, por algo estás llegando aquí. Entonces no es seguirte la corriente, sino es simplemente llegar al punto donde concretamente te voy a decir lo que pues, tu familiar o el motivo por el cual estás aquí, decirlo de manera concreta, que aunque te pueda doler, te pueda molestar, te pueda incomodar, a fin de cuentas eso es. Qué bueno que lo manejas de esta manera objetiva, porque pues precisamente esta objetividad es la línea delgada entre hacer las cosas bien o caer en la charlatanería. Pues te voy a decir lo que quieres oír, porque a fin de cuentas eso va a implicar que sigas viniendo y pues a fin de cuentas me vas a seguir pagando para decirte lo que tú quieres oír y mantenerte de alguna manera en una burbuja de Disneylandia que no es la realidad. Sí, pasa mucho con las limpias, ¿no? De repente, límpiame, Aide, pero es que no traes nada. Pero ándale, yo no sé qué traigo. No, es que no traes nada, que te estoy viendo, no traes nada. No te voy a sacar dinero. Y entonces esto ha generado, Alex, que la gente venga más curiosamente. Entonces, en alguna ocasión me pasó con una mujer que
ella me preguntaba acerca de su marido y de un posible divorcio. Y yo le preguntaba, ¿estás segura que tú quieres saber eso? Si se iba a divorciar o no. Y me decía, sí, yo estoy segura, necesito que me digas ya las cosas. Y a ella anteriormente le habían dicho que ella no se iba a separar de él. Y hasta le vendieron un ritual del amor de no sé qué. Y ahí está la señora haciéndose baños y todo. De verdad. Y la señora enamoradísima del marido, ¿no? Y entonces ella perjuraba que iba a continuar con el marido porque ya no sé quién le dijo que sí. Y entonces va conmigo y yo insistía mucho porque yo ya había visto lo que le iba a pasar. Entonces yo le decía, ¿estás segura que tú quieres saber esto? Después del dineral que había gastado en ese ritual, ¿no? Y ella me decía, sí. Y le dije, ok, te vas a separar más o menos en un lapso de este tiempo, después vas a conocer a otra persona y tu marido te sigue poniendo el cuerno. Y no funcionó tu ritual del amor y no tienes que hacer más rituales del amor. No es así. Entonces la señora me miró con unos ojos. Digo, traté de ser suavecita, ¿eh? Yo no se lo dije así tal cual, pero traté de ser muy suavecita. Y entonces la señora me mira con unos ojos y suelta el llanto, pero era algo que necesitaba saber lo más natural posible. Y sí, ya después, como a los 6 meses, la volví a ver. Ya estaba conociendo a la otra persona. Y bueno, la idea de esta otra bruja con la que ella había asistido era venderle el ritual del amor, ¿no? Entonces sí, pasa mucho, desgraciadamente. Y aquí es donde yo dije en la entrada de este programa que lo poquito que había buscado tuyo era qué tan abierta eras, qué tan leal eras, ¿no? A las cosas, ¿no? Y pues aquí está una muestra de que se dicen las cosas que se tienen que decir. Sí. Sí. Y por eso a veces no nos dejan conocernos. ¡Ay! Incluso esta mujer después me preguntaba, oye, pero si tú me limpias y entonces limpias a mi marido y a lo mejor ya... No. Y entonces, digo, mucha gente me puede decir, es que ¿por qué pierdes el dinero? ¿Por qué no te avientas si ella quiere que la limpies? Pues porque no es ético, porque no, siento que no está bien, me tragaría la culpa. Porque lo que ella quiere conseguir no lo va a conseguir. Y a fin de cuentas es una mentira prolongada. Sí. Y claro, pues no es objetividad, entonces no se trata de eso. Muchos, un 90% de la gente que se maneja en ese tipo de servicio, por decirlo de alguna manera, se iría por el lado deshonesto, porque pues oye, el dinero sí, no lo va a dejar ir. Pues sí, pero a fin de cuentas, si en un tiempo mediano, largo, ya si te fue bien, va a caer en que lo que te estaban pidiendo que lograras, no lo lograste. Entonces a fin de cuentas, aparte de que estuviste echando la mentira a la persona, pues eso, en lugar de que hable bien de tu trabajo, va a hablar lo contrario, porque por más largas que le diste, la realidad pasó, que fue lo que se comentó desde un principio, pero pues para sangrar un poquito más, mejor te la maquillo tantito y pues, sí, es mejor para mí que sigas viniendo. Sí. Decir lo que la gente quiere oír, desgraciadamente vende mucho. Pero no tiene ningún sentido porque no estaríamos como aportando nada a la sociedad de valor. Y justamente recordé otro caso de un chico que estaban peleando por una herencia. Y este chico quería contactar con el papá, que era quien había dejado todas las casas y los terrenos y todo. Y curiosamente, el papá, cuando entró en contacto con él, me empieza a hablar de una hija de él. El muchacho que me pagó la consulta jamás me preguntó de la hermana, ¿no? Fue el papá fallecido quien me dijo. Y entonces el señor me dice, es que yo quiero que mi hija se quede con todo. Y yo, ay Dios santo, pues ¿cómo le digo si el cliente era el otro? Entonces me decía, yo te vine a contactar porque a mí me gustaría saber realmente la voluntad de mi papá.
Y le dije, tienes que tener mucho cuidado porque a veces su última voluntad no es lo que tú crees o lo que tú quieres o lo que te conviene. ¿Tú estás seguro? Y yo todavía como que mareándole. Y me decía, no, es que sí quiero saber. Y le dije, ok, entonces déjale todo a tu hermana. Y pues no le pareció, pero pues ni modo. ¿Qué dijo? A ver, vamos a hacer de nuevo. Voy a salir y voy a entrar otra Voy vez. a volver a entrar, me presento de nuevo, vamos a empezar otra vez de nuevo. Tu respuesta va a ser Para que que hable quieres que bien. se quede todo, que yo me quede todo con él. No, pues Sí. y créeme que lo peor del caso que la gente prefiere eso o busca eso. Claro. Tú dime lo que yo quiero escuchar porque yo quiero estar a gusto. Quiero que me digas que tengo la razón. No se trata de que tengas la razón, se trata de que hagas lo correcto. Sí. Y qué conciencia tuvo que tener también este muchacho para aceptar pues que el papá no quería dejarle las cosas a él, era la hermana. Sí, por eso yo les menciono mucho a la gente que de repente va iniciando en estas cosas, como hacerse lecturas, que no cualquiera se atreve a querer saber más allá, porque no es fácil. Y la gente viene y me comenta, ay, qué padre que tú ya sabes, ¿no? ¿Cuál padre? Pues es una carga muy grande que tengo que saber manejar. Y las personas me dicen, no, qué chidito, yo quiero tu don. Y yo, no, es que ni sabes lo que dices, o que... Sí, totalmente. Sí. Es algo bien difícil y relacionado principalmente esto de pues el conectarse o hacer el enlace. Obviamente no descarto de que te haya pasado alguna situación que la hayas clasificado como una situación paranormal. Sí, no, siempre. ¿Cuál pues, estaría bien irnos ahora sí que por pasos? ¿Cuál fue la primera experiencia que llegó, que llegaste a vivir, que lo identificaste como algo sobrenatural o algo paranormal? Ok, después de que mi mamá me veía arañada de la espalda y todo esto, que ya cuando ya estaba más grande, yo tenía 14 años. Y yo me sentía muy extraña. Es que cuando creces con este tipo de cosas, nunca terminas de sentirte adaptado al mundo. Entonces, yo estaba con pues también le podemos decir terapeuta holístico, pero este hombre estudiaba como medicina cuántica. No quiero equivocarme en el nombre, pero era más o menos de esa rama. Y entonces él estaba platicando conmigo para saber qué tratamiento darme. Y en eso entra mi mamá al consultorio. Y en lo que ellos platicaban, yo me quedé bien dormida. Pero dormida me quedé. Y luego me despierto y empiezo a observar esta parte del doctor, del médico. Si es que aquí me permiten llamarle médico, porque luego me dicen, esos no son médicos. Bueno. Empiezo a ver esta área y yo empiezo a ver, bien rarísimo, a ver si me sé explicar bien. Empiezo a ver a una mujer aquí, en su frente de él. Y yo empiezo a verlo y a verlo. Y él me decía, ¿qué me ves? Y yo, es que, no, nada. Y mi mamá, no, es que dile, Aide, dile, ¿qué es lo que le estás viendo? Y yo... Después de mucho ahí andar como que sí que no, le dije, es que veo que aquí usted tiene a una mujer y entonces esta mujer está llorando mucho y cuando yo le digo está llorando mucho, yo siento como si como si yo me desprendiera de mi cuerpo y siento como si algo accediera a mí y entonces yo comienzo a llorar horrible. Digo, a mí esto me lo... ¿Mande? Sí, pero esto a mí me lo contaron después, o sea, la verdad es que yo me acuerdo muy poco, porque después cerré los ojos y es cuando yo ya nada, no recuerdo nada. Entonces,
a mí me dicen que yo empecé a llorar y empiezo a suplicarle que comprenda la situación que yo había pasado, pero aquí quiero aclarar, ya no era yo, ¿sí? Y entonces yo comienzo a hablar con el doctor, sabrá Dios qué tanto le dije, porque pues yo no me acuerdo, pero de lo que me contaron es que esta mujer le decía eso, y entonces ese doctor comienza a acariciarme en la cabeza y comienza a decirme que todo estaba bien, que él hizo su vida y que él está perfecto y así, ¿no? Y entonces hay un momento donde yo siento que que yo vuelvo a mi cuerpo, es que es muy extraño de explicar. Yo vuelvo a mi cuerpo y entonces abro los ojos y yo estaba muy mareada y entonces yo comienzo a ver a mi mamá que estaba a un lado y al doctor y yo no sabía qué estaba pasando y ellos observándome así de cerca y yo es que no entiendo nada. Y entonces el doctor me mira con alegría y me dice muchas gracias porque él era africano, recuerdo. Y él cuando se vino a vivir a México, su hermana muere y pues él ya no sabe nada de su hermana y su hermana en vida fue como su madre. Entonces él no se pudo despedir de quien simbólicamente fue su madre y la hermana tenía la necesidad, o sea, desde hace años de comunicarse con él y yo creo que me vio y pues entró. Yo no sabía nada, yo aterricé horas después, como que empecé a ver lo que había pasado horas después y el doctor termina encariñándose conmigo al grado de que termina siendo mi padrino de 15 años, ¿sabes? Me agarró tanto cariño el hombre y ahora somos como familia. Y entonces esa fue como mi primera situación donde yo empecé a recapacitar de que los muertos se metían. Y para mí me saqué de onda muchísimo, muchísimo. Y así siguieron. Básicamente fue digamos que la primera situación en donde tú tuviste esa experiencia de desconexión total. Sí, porque yo decía, no, es que me siento como dormida, pero no estoy dormida, pero no me acuerdo de nada. ¿Por qué no me acuerdo de nada? Y luego me decía el doctor que se sentó en mis piernas porque su hermana lo arrullaba cuando él era más chico. Y que se sentó y yo comencé a hacer esos movimientos y el doctor estaba impactado, pues porque en ese entonces yo tenía 14, yo era más chiquita todavía, ¿no? De estatura. Entonces yo estaba súper chiquita. Y me decía, no sé cómo me pudiste. Sí, pero fue esa la primera. ¿Tú? No, pues no. Ajá. No pero lo entendí hasta hace 2 años. Es muy impactante y de hecho es raro ver mediums reales, que en realidad sean mediums, pero más raro todavía es ver mediums ocultistas, como en el caso de nuestra compañera, nuestra colega, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es mediums ocultista? Porque los cuerpos etéreos te toman y te vuelves una herramienta para comunicar los mensajes. No, y el término se refiere a que se oculta su... Porque hablas con los muertos directamente. Ajá. Traes muertos, pero tú no los traes, los invitas a venir. O simplemente le dices, aquí está fulano, ¿alguien quiere hablar con él? Sí. ¿Sí? Entonces, vayámonos a la historia, Allan Kardec. ¿Sí? Entonces, ¡ay, sí! Esa es tu línea, la de Allan Kardec. Entonces, que terminó siendo ocultista, sí. Espiritista ocultista, a fin de cuentas, y andaba con Blavatsky y todo esto, ¿no? Pero esto ya es terreno de cábala. Y esa es precisamente la frontera de ella. Y es una frontera muy, muy, muy rara que podemos encontrarnos. Y aquí tenemos una. Mira. Ay, Facundo, y te digo una cosa, yo luché por ser una persona normal. Lo luché con todas mis fuerzas de mi alma, pero es que no pude. No pude. ¿Cuánto no puedes? A todos los que nos pasa eso, sí,
A todos los que nos pasa eso, luchamos por negarnos y terminamos siéndolo. Ajá. No podemos negarnos. Claro. Pero No es nos parte sueltan. de la meta vaya, del objetivo de vida. Por algo te seleccionan, porque no es algo que tú hayas dicho, yo lo quiero. Porque si hubiera sido por Ahí sí decisión propia, no lo hubieras pedido. No. Más No, sin embargo, yo no. estás tratando de vivir con eso, porque a fin de cuentas ya entendiste que como no fue algo que pediste, es algo que te tocó, pues tienes que aprender a manejarlo. Sí. De hecho, estoy como tratando de inventarme yo misma como métodos para cuando siento que se me puede meter algo, como que cortarlo, y más si no estoy con alguien que me pueda auxiliar, que en este caso es mi mamá, ¿no? La que está siempre como que auxiliándome con eso, pero si no, yo trato de tener como mis herramientas para que no suceda, pero es muy difícil. Y de experiencias, hay digamos que la que más te haya impactado ¿En qué? en cuanto a que digas, oye, pues sabes qué, me impactó más por lo que pasó en el Inter, porque me imagino que la experiencia que nos acabas de compartir es la primera que tuviste de esta manera, pero no creo que sea la única. Y alguna que digas tú, oye, pues sabes qué, esa es una experiencia que todavía me la siguen contando y todavía no la asimilo del todo, pero pues de manera en cuanto a mensaje o en cuanto a la finalidad que se tenía en la comunicación, se concretó. Ok. ¿Te refieres entonces a sesiones de mediunidad? ¿O a lo... Podría ser de mediumidad o de experiencias que te hayan pasado con alguien que puede ser también que llegó como un paciente y resulta que ni siquiera se concretó como paciente, pero pasó una situación que te dejó pues impactada. Bueno, a ver, les voy a contar varias, y ustedes me van diciendo, ¿sí? En primera, bueno, de los ataques que ya me hicieron más a mí físicamente, fueron dos los que tengo muy presentes. Uno fue la primera vez que a mí me jalaron los pies. Yo creía que eso nada más pasaba en las películas. Pero la primera vez que a mí me arrastraron en la cama, hoy todavía cuento y se me enchina la piel. Es de las veces que más me he asustado. Porque, o sea, amanecí a la mitad de la cama. O sea, me despertó que me jalaron y estaba a la mitad de la cama y yo estaba aterrorizada. Y después se me quedó la costumbre. De hecho, duré muchos años con esa costumbre por el miedo que tenía de envolver mis pies con las mismas cobijas para que no me quedaran destapados. Y todavía si voy como a hoteles, que viajo o algo, generalmente duermo con los pies totalmente cubiertos. Y otra que me pasó, esa no tiene tanto, yo creo que va a cumplir apenas un año, fue que yo no podía dormir. A mí me da muchísimo este famosísimo término de que se te sube el muerto. Entonces a mí me da mucha parálisis del sueño y hubo una ocasión donde yo no podía dormir y cuando por fin me dormí, yo sentí cómo me estaban ahorcando, pero yo sentía la mano ahorcándome y entonces eso me despierta y cuando yo abro los ojos ya no tenía parálisis del sueño, o sea, yo ya estaba muy consciente, yo sentía aquí la mano y no podía gritar. Entonces lo único que hice fue que yo empiezo a visualizar ángeles y lo que Dios me dé a entender de lo que me acuerde, porque luego en esos momentos también se olvida, que las oraciones, hasta el Padre Nuestro se olvida a veces. Entonces empiezo hasta que por fin siento que me entra el aire. Y esa fue también de las que más me aterrorizó. Y de ahí pues agarré la costumbre de meditar más, de tener
plantas, las plantas a mí se me secan en cuestión de días, a mí no se me dan. Yo entiendo que absorben todo, Ah. pero empecé a tener más símbolos. Yo duermo con todos mis animales. Bueno, ellos tienen sus camas, pues, pero duermen ahí, en el mismo espacio que yo, por lo mismo, porque necesito sentir compañía. O sea, Ok. para Y qué- vaya, qué compañía, ¿eh? Ajá. No, si nos vamos a la historia de las escrituras, ¿quién es el único que nace y se mantiene oculto con los animalitos? El No sé nazareno. de escritura, perdón. El nazareno. ¡No! Ajá. No, yo no sabía. Lo mío Buda. es puro gusto, ¿eh? Lo mío es puro gusto. Buda. De los buenos. En los Wow. malos, Aleister Crowley. Sí, o sea, estamos refiriéndonos a personas con un coeficiente mágico, vamos a manejarlo, especial. ¿Sí? Porque los animales no con cualquiera se duermen. Se pueden dormir en la recámara, pero estar al pendiente tuyo, ¿no? No, sí, y era lo que notaba. Y muchos, yo no lo comento mucho porque de por sí ya para mucha gente estoy bien loca, pero aquí sí lo quiero comentar. Cuando yo tengo un animal, por ejemplo, ahorita tengo varios. Tengo 3 perros, 2 gatos, un conejo y así me la vivo. Y entonces yo le dije a mi perro de raza grande, al más grande, al más fuerte, él no dormía ahí conmigo. Y un día, yo sé que sueno muy extraña, pero un día yo tenía mucho miedo y le dije, Walter, él se llama Walter, y le dije, Walter, necesito que duermas conmigo para que me cuides. Y fue increíble que ya nunca ha dejado de dormir conmigo. Y ahí está, como si el perro hubiera entendido mi voz. Ahí está, y ahí se queda. Y por eso yo tengo tantos animales. Y me dicen, es que ¿por qué te gusta tantos? Porque tienen un objetivo. Tienen un objetivo y algo que protejo mucho, porque al final pues yo trabajo con esto, es a mis animales porque ya se me han muerto por ataques de energía. Es la función de ellos. Sí, Es la función de ellos. sí. ¿Y el gato? El gato, los gatos, tengo 2, hembra y macho. Los gatos se acercan cuando estoy muy mal emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Se acercan y empiezan a restregarme su cuerpo hasta que me calmo y se van. Ellos no son tanto de caricias, no. Ellos vienen, se restriegan, se van. Y listo. Limpian y se van. Ajá. El perro Sí. va, cuida y alerta para que los gatos Sí. estén pendientes. Sí, y quiero aquí agregar algo que los primeros, pues desgraciadamente me duele mucho, pero los primeros que se me mueren cuando hay algún ataque o algo son los conejos. Sí, sí. Antes Sí. que tenía peces, eran los peces, pero ahora son los conejos. Pero el conejo, búscalo en la mitología mágica, en la nórdica. Ajá. El conejo, ¿qué función tenía? Ahí me platicas. Ay, Ahí lo me voy a platicas. buscar, muchas gracias. Ahí me ¿Sí? platicas. Normalmente en el programa ofrecemos una numerología muy general, muy general, de nuestro invitado. Obviamente se cuidan los detalles. Y pues bueno, no sé si estés de acuerdo en que hagamos un pequeño ejercicio. Te damos una rápida pasadita de numerología y tú nos das una de medio. ¿Cómo?
ya. A ver, ahí parece que ya. Hola, ya. Yo los veo y los escucho. Sí, Tía, aquí me hacemos un avisan. ejercicio. Esta ocasión va a ser rápido porque ya estamos en los límites del tiempo. Pero pues tú eres numeróloga también. Me dirás si estamos en lo correcto, ¿no? Sí, Normalmente es raro porque somos numerólogos y nadie nos hace numerología y cuando nos la hacen nos quedamos a ver qué. exacto. Ajá. Sí. Bueno, pues Sí. tu número central es el 6. El 6 nos habla de una energía muy materna. Ya nos dimos cuenta de ello. De una energía muy materna, una energía que maneja gente. Pues, también nos dimos cuenta de ello. Es una energía en la que juegas mucho con la infidelidad, no de pareja, sino del objetivo. Quiero esto, pero lo disfrazo porque quiero esto otro. Eres una persona que aspira a muchas cosas. Eres una persona que le gusta mucho escarbar y buscar más. ¿Sí? Es alguien que siempre está buscando algo. Tu karma, el 4, es el que te está invitando a no ser tan cerrada, tan cuadrada, a ser más flexible. Te está invitando a una madurez más profunda, que esa va llegando poco a poco con estos rollos energéticos. A veces tarda años, pero llega. ¿Sí? Entonces, acabas de decir que estás buscando una forma de entender el trabajo, de cómo manejarlo, de cómo protegerte. Ese es tu 4, ese es tu karma. ¿Sí? Porque es lo que vienes a aprender. No son cosas malas, son lecciones muy buenas. ¿Por qué viene el 6 que hablábamos hace un momento? Regresando un poquito al 6, es el 2-4, que nos está hablando sobre el formar parte de algo real, formar parte de algo que sea tangible, ¿sí? Formar parte de algo que no sea efímero. Entonces de ahí viene tu 6. Por eso tienes mucha gente, por eso tienes, obviamente, en las redes sociales, por eso manejas mucho el instinto materno con tus animalitos, por ejemplo. Sí. Y en la cuestión del año es el 2, lo que vienes a construir. Vienes a construir precisamente eso, formar parte de algo. Que tu trabajo sea, a fin de cuentas, entregado al consultante, parte de una realidad que va a ser parte de su vida o generador de un cambio en su vida. Si lo sumamos nos da un 12, ¿sí? Que es el 1-2, papá, mamá, que es el bueno, aquí nos habla que tú en casa te gusta tener mucho la energía de papá, ¿sí? Por un papá ausente, un papá que no está, etcétera, etcétera, pero tú tienes que tomar esa energía de papá para formar para acompañar como cabeza de clan, ¿sí? a una realización como buena hija,
como buena hija, una hija que es fuerte para proteger a mamá, que es una hija fuerte para proteger a tu clan, que es una hija fuerte para con estos dones que se nos entregan, que se nos prestan, porque son prestados, decir, ¿sabes qué? Véanme todos, tus redes sociales, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy haciendo. Tengo fuerza, tengo espíritu, tengo don, tengo todo. Acércate, yo te ayudo. Ok, muchas gracias, Facundo, me encanta. De entrada ese es tu número, así algo rápido. No, es que es increíble porque aunque tenga cierta información, escucharla de otra persona ayuda muchísimo. Facundo, de verdad te agradezco con el corazón, porque sí, estás totalmente en lo cierto, así, totalmente, así, a la perfección. Muchas gracias. Ok, o sea, a la orden, hermanita. Ahora sí que, hermanita, ya sabes, estamos a la orden. Aquí en donde sea, estamos a la disposición, tanto por Misterios o por CAFA, Centro Holístico, que es a lo que yo pertenezco y tengo mi instituto holístico. Estamos a la orden, a lo que necesites. Dentro, fuera, los micrófonos. Perfecto, a ver, ¿cuándo voy? Claro. Me encantaría. Claro. Nos encantaría también a nosotros que vinieras. Sí, de hecho había comentado que hay probabilidad de que venga a Monterrey, que ya has estado en ocasiones anteriores acá en Monterrey, ¿va, Aide? Sí, ya fui una sola vez y estuve y me encantó, pero no tengo programado como fechas exactas, pero quiero volver lo antes posible. ¿Viniste? Sí. Bueno, es que Facundo, mis paseos terminan siendo sesiones de mediunidad, ¿eh? O sea, sí. Así que muy de paseo, pero terminé leyendo cartas y todo. Morales. Hey. Esto es parte de lo que se maneja aquí en la dinámica del programa y pues como comentaba Facundo, él aparte pertenece al Centro Holístico CAFA, y pues ahí dentro de las especialidades que manejan, pues está la numerología, entonces hay algo de lo que es tu numerología específicamente, porque pues esto se saca en base a tu nombre y a tu fecha de nacimiento, y pues lamentablemente ya nos alcanzó el tiempo, Aide, Sí. y ahorita pues ya nos están pisando aquí los talones, pero pues agradecemos el tiempo que nos brindaste. Pues aquí tienes tu casa, si llegas a venir a Monterrey, Gracias. Sería un gusto tenerte aquí en el programa y pues un gusto también conocerte porque habíamos platicado nada más, pero no habíamos platicado de la manera que lo estamos haciendo ahora y pues eres bienvenida. Gracias. Reiteramos el agradecimiento por el tiempo, sabemos que andas bien cargada de actividades y pues esto es un poco de lo que se puede ver aquí en Misterios Paranormales y pues un gusto poder compartir programa aquí contigo. No, el gusto es totalmente mío y ojalá nos conozcamos personalmente. De verdad les mando un abrazo y que su vida esté llena de magia. ¿Quieres agregar, Aide, a algún proyecto que tengas en mente o algo que quieras compartir con la gente para despedirnos? Sí, estoy escribiendo un libro y es en honor a principalmente todas las consultas que he tenido. Entonces, digo, todavía el proceso está en pañales, pero ya se está haciendo. Perfecto, no, pues enhorabuena. Sabemos que va a estar bastante interesante ahorita, pues ya nos compartiste, fue un poco, pero fue bastante atractivas las experiencias que has tenido y pues no sé, ahí por las redes sociales también te pueden contactar. Sí, por las redes sociales las personas me pueden contactar o consultas o simple charla, colaboración, por ahí se les contesta. Perfecto. No, Muy bien. Muchas gracias de nuevo, Aide. Facu, ¿algo que quieras comentar para cerrar? Pues nada, simplemente que
Hermanita, bienvenida. Ah, sí. Igualmente. Gracias, Facundo. Un placer. Ajá. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, Aide. Hay un fuerte abrazo y gracias a toda la gente que nos estuvo sintonizando aquí en el programa, pendientes de todos los lunes a las 9 de la noche, la entrevista aquí con Misterios Paranormales, con grandes invitados como el día de hoy, no fue la excepción, y pues todos los jueves, 10:30 de la noche, con investigaciones y temas a desmenuzar enfocado al mundo paranormal. Pues esto es algo de lo que se está teniendo en Misterios Paranormales, pendientes de todo lo que viene, y pues esperemos también ahí próximamente dentro de los proyectos que tenemos es andar fuera de Nuevo León. Entonces esperemos también, ¿por qué no? Porque de repente andar haciendo una investigación por allá por tierras tapatías. Ojalá. Acá los espero. Ahí con esto terminamos. A ustedes. Y pues recuerden que Misterios Paranormales está porque lo inexplicable merece ser contado. Buenas noches.